Bienvenidos nuevamente a este espacio de debate y obviamente hoy uno de los temas que llama poderosamente la atención es cómo se ha reconfigurado el Congreso de la República. Ese Congreso que seguramente será un epicentro de decisiones políticas para el próximo periodo de gobierno. Así que abro el espacio a debatir esas nuevas fuerzas que algunas se mantienen en el Congreso de la República y otras se han renovado y han ingresado nuevos actores sociales al Congreso de la República. Yo solo no puedo dejar de comentar esta maravilla que estamos viendo en pantalla. Canal Antiguo estrena toda esta tecnología y después de decir eso rápidamente... Tecnología Lego. Tecnología Lego, diputados Lego. Hay que reconocer que sucedió algo especial en el voto 2015. Si bien es cierto que el castigo se sintió y fue mucho más evidente en la elección de presidente y vicepresidente, no así en el Congreso. Si ustedes ven, los tres partidos tradicionales que fueron castigados en el voto son los que dominan ahora el Congreso. Una de las características principales que han contado ya los expertos es que no es un Congreso de aplanadoras, no es un Congreso donde una bancada tiene mayoría, ni siquiera una sola se acerca, pero es un Congreso con tres bancadas grandes y de tres partidos viejos y de tres partidos que han logrado colocar a diputados que estaban cuestionados en estas elecciones. Me refiero al Partido Patriota, al Partido Líder y a la UNE. Los he contado inversamente porque el mayor es Líder, UNE y Partido Patriota. Sin embargo, ese castigo del votante se puede sentir de alguna manera en que no se les da mayoría y se reparte el poder en los otros partidos pequeños. Pero Encuentro por Guatemala, miren la relación, Viva, PAN. Miren, perdón, la relación de los cómo quedaron esos votos cruzados. La UNE es la única que en presidente tiene el segundo lugar y en el Congreso también. Lo que llama la atención es la bancada de Patriota que tiene 17 y Líder tiene 45. Son dos bancadas que corren mucho riesgo a partir de enero de empezar a resquebrajarse, a dividirse. La UNE porque es la oficial y en ese partido quedan pocas personas de pie, algunos tienen procesos de antejuicio aún dentro de esa bancada, sus fundadores están en prisión, que es el presidente y la ex vicepresidenta. Tienen pocas probabilidades de sobrevivir ese partido. Y Líder no solo tiene una posibilidad de que sea cancelado por el Tribunal Supremo Electoral después de la segunda vuelta por todas sus violaciones a la ley electoral, sino que ya no tiene el financiamiento, la maquinaria que movía a esos diputados que hacía que se les siguieran uniendo. La UNE va a tener un gran dilema allí de decidir si acoge a estos tránsfugas cuando sea el momento, que no es nada despreciable para una bancada que podría tener mayoría, o si se somete más bien a esa exigencia de la gente de no aceptar tránsfugas. A ver, yo comparto casi totalmente lo que Paola dice, pero considero que del Partido Patriota sí se ha declarado ya como una marca muerta. Habrá que ver qué posibilidad de operar y qué ñeque político tienen quienes han sido electos, pero dudo mucho que el Líder se encuentre sin fuerza, sin poder. Es cierto que el flujo de recursos que se da durante un año electoral ha mermado completamente, pero cuenta con una bancada grande, cuenta con dirigentes que han sido leales y que han formado prácticamente el partido. Así que yo diría, está por verse. Quizás hay que darle un plazo mucho más largo al Líder para ver cómo se reconfigura su poder internamente y también hacia lo externo. ¿Y si se desaparece el partido? Bueno, yo os voy a hablar de los partidos chiquitos. Ya que ustedes han divagado de los grandes, yo voy a divagar de los pequeños. A mí me parece un fracaso estrepitoso y nos ha dicho creo es el fracaso más grande en la historia política del país. Con lo cual no sé quién ha llevado la campaña, pero deberían de dar el nombre para que nadie lo contratara. Y no solo la campaña, sino la persona del señor Canel. Eso ha sido un fracaso brutal. Y el único que se ha aprovechado de ese fracaso con una alianza increíblemente perfecta, por un lado, y absolutamente inapropiada por otra, ha sido el señor Arzú. Lo segundo que yo quiero hacer notar es el crecimiento, la duplicación casi de Encuentro por Guatemala. En Encuentro por Guatemala se da exactamente el mismo fenómeno que se da en Líder. Lo que pasa es que Encuentro por Guatemala lo digiere bien y el señor Balizón lo digiere fatal. Él dice, no hay correspondencia entre los diputados y alcaldes que he sacado y mis votos. Bueno, y en Encuentro por Guatemala tampoco. Menos. Han sacado muchos diputados y muy pocos presidentes. Bueno,
Es exactamente José Ángel igual. López quedó en penúltimo lugar. Por eso de los digo, presidenciales. la pregunta sería ¿qué no entendiste? Porque no es... Y Encuentro por Guatemala se ha subido a la parte de arriba de la montaña rusa, sin tener muchos, tiene bastante. Y el mismo fenómeno en Partido Patriota. Sí, Muy pero bajo esos para son los grandes. Yo voy a ir a los presidenciales, sí. chiquitos todavía. Una bancada que se mantiene y que habría que estudiar el cacicazgo lograr es UCN. UCN se mantiene con 7 Sí. diputados. Y eso es cacicazgo local. Lideran votos y eso es allí. curioso Departamental. porque ahí Departamental, a nivel porque ahí departamental. hay, o sea, local ceñido al departamento. Ahí es curioso que eso no pierde a pesar de los años. Habría que estudiar ese ¿Qué fenómeno. mueve eso ahí? Hay otro partido que yo creo que triunfa un montón con un liderazgo, no sé, implícito, es todos. Todos en la cuarta bancada, no ha ganado en nada, no han hecho ruido, pero sin embargo ahí está. Eso significa que alrededor de Roberto Alejo se construye todavía una máquina. Y A lo pesar último, de Portillo. a pesar de Portillo. No creo que sea por Portillo. Sí, tampoco. No creo que sea por Portillo. pero- No. Es a pesar de Portillo, pero es bueno porque Roberto Alejo es un hombre conciliador, que ha ocupado, o sea, es una bancada con la que puede haber acercamientos y eso vale para ver si va a ser la única. Y lo último que quiero decir es que a mí me gustaría que ahorita se hicieran análisis de todos estos movimientos sindicales, indígenas, campesinos y la izquierda de este país. Bueno, ¿dónde está la izquierda en este país? Con menos Pero, de don 3%. Pedro, está? yo sí creo Bueno, no que es el único ganó momento en algo. donde se hace la pregunta, pero acá, ajá, Yo vamos a ver. en esa línea que plantea don Pedro, yo creo que sí es importante reconocer que entraron nuevos representantes de otros Sí. sectores sociales. Por ejemplo, la gente que entra por Convergencia Nacional, Sí. interesantísimo. Álvaro Velázquez. Tres nuevos diputados que representan otros liderazgos sociales, Sí. a contraposición de un sector empresarial que históricamente había tenido, digamos, inclusive bancadas que contenían gran parte de diputados propios del sector empresarial, orgánicos del sector empresarial. Hoy me parece que quedan bastante disminuidos, con muy pocas representaciones disgregadas en varios partidos, en Viva, en Creo, en el Partido Patriota algunos, y sin posibilidad de una articulación que les permita impulsar una agenda legislativa de interés del sector empresarial organizado. Eso está muy bien, pero mi pregunta es, cuando en este país se habla de movimientos sociales, bueno. que es de lo que se habla, de movimientos sindicales, de masas de pueblo y de preocupación, esos discursos grandilocuentes que ahora no se dan, mi pregunta es, ¿dónde se refleja esto en los votos? Nunca Y se yo ha no lo reflejado encuentro. necesariamente en un partido que no tiene- político. no Es tiene que entonces, partidos exactamente, lo que te das No cuenta... tiene una representación política Exactamente, y natural. esto es que eso es lo importante. No están ahí. ¿Con qué valor, con qué capital tú te vas a reivindicar cuestiones sustentadas en grandes movimientos sociales cuando unas elecciones te demuestran que no existen? Y eso es que dentro de 2 semanas vamos a tener el país paralizado otra vez por grandes movimientos sociales de Codeca, del Frente Nacional de Lucha. Y la pregunta es, ¿dónde están esos votos? Don Pedro, yo ahí separaría, porque digamos, si nos metemos al debate de los sindicatos en Guatemala, no hay sindicatos. Es decir, No. son Mafias. Son mafias, son organizaciones que Exactamente. desde la Ahora nos apariencia vamos entendiendo. Desde la apariencia sindical negocian intereses. Y Ahora además, nos vamos entendiendo. además, Con altos niveles de corrupción. Totalmente. Quizás aquí el Y- análisis de Pedro comete la equivocación de identificar el movimiento social, el movimiento sindical Hacerlos uno mismo. como una política de izquierda, hacerlas uno mismo y creer que esas marchas de Codeca, creer que esas marchas no. sindicales equivalen a un movimiento de Claro, yo he izquierda. hecho aquí la pregunta por una razón. Yo siempre he dicho que aquí hay mafiosos, pseudolíderes y terroristas que mueven eso. Y el argumento que se ha presentado en contra es decir, no, hombre, son los movimientos sociales, indígenas y campesinos. Ese es el discurso en el que yo no creo, aunque lo he utilizado ahora. Por eso yo sarcásticamente pongo encima de la mesa dónde están ahora los votos de esos movimientos sociales. Pedro, y es que- Cristian dice, es que son grupos mafiosos. Pero hay que hacer diferenciaciones, Distinto, porque yo hay sé, distinto. algunos que son Eso es lo más que se queda mafiosos en que otros evidencia. y unos que de pronto... Bueno, salen de el Frente esa- Nacional de Lucha, Codeca, el movimiento magisterial, la Asamblea el Nacional Movimiento Magisterial, es el decir, Sindicato de Salud. Hay algunos... ¿A ustedes no les parece que después del 16 de abril y de la marcha del 25 deberíamos de estar hablando de los nuevos movimientos sociales Eso es que importante. no están representados en estos grupos? Llamé sindicalistas o los llamé mafiosos, llámese Codeca, llámese CONIC.
hay un nuevo movimiento social que todavía no tiene representación porque es muy emergente y se está consolidando, que no es ese. Y lo vamos a ver seguir desarrollándose. Cuando tú dices movimiento social, pareciera que nosotros y los que manifestaban el 25A estábamos allí. No, es que eso no era un movimiento social, eso es un grupo que no tuvo ninguna voz en todo este movimiento. Lo que ha habido el 25 de abril no es un movimiento social, eso no es una... Lo que ha habido ha sido una movilización social, que es muy distinto. Sí, un no movimiento se va a dar lugar a esos nuevos movimientos. Bueno, eso falta por ver. Eso propuesta. falta por ver. Lo que ha habido ha sido una movilización social, es decir, un conjunto de personas que de manera esporádica, sin saber por qué y perteneciendo a distintos grupos, han convergido en una idea, y si te das cuenta, en la medida que avanzaba los sábados, esa convergencia inicial empezaba a atomizarse en grupos de interés. Pedro, yo no creo que ha habido un movimiento. No es más efectivo eso. No es más efectivo eso, Sí, porque yo creo que alcanzamos más. Es más en natural, esa es mejor. espontánea que lo poco que pudo haber hecho los sindicatos. Porque Absolutamente. ¿cuántos sindicatos vimos manifestando? Cuando No. Joviel quería parar. Fueron antes. Cuando las Vimos los sindicatos que se movieron a favor de Otto Pérez Claro, Molina, y que anti. trataron de proteger Pero- yo ese estoy de poder acuerdo. cuestionado. Pero yo quisiera decir que comparto la pregunta, como Pedro la llama, pero la comparto en diferentes términos. Y no es una pregunta válida de ahora, es una pregunta que se articula desde 1996 en este país, en donde se articula la izquierda en este país, en donde está esa ideología representada en un partido que sea capaz de captar votos. He de decirte que cuando dices movimientos indígenas, está probado en elecciones que el movimiento indígena o que los departamentos con densidad indígena, población indígena, no necesariamente tienen un voto hacia la izquierda. Tienen un voto más conservador, Pedro. Entonces, por ahí hay que ir diferenciando porque los términos son completamente distintos. Esto lo que te dice, o lo que te pone en perspectiva de análisis, porque no te dice nada, pero sí te pone en perspectiva de análisis, es que ahora que tienes unos resultados electorales, donde ha habido una elección dura por esta convergencia, esta movilización social, que se ha cuestionado todo. Lo que te dice es que estos apabullantes líderes que venían a decir que todos los indígenas, que todos los campesinos, que todos los... esos discursos de antaño aquí quedan demostrados que no son tales. Y eso lo que pone en evidencia, que ustedes lo han dicho, aunque yo he hecho el planteamiento al revés de manera sarcástica, es que los que votan, los que votan, tienen sus preferencias y nadie tiene la capacidad de erigirse en protagonista del nombre de unas masas que luego la verdad es que no funcionan. Y si te vas, te voy a terminar con esto ya para echar la pimienta del todo, los partidos verdes y ecologistas. Eso no existen. Bueno, es que en este país es el país que para la minería, que va por los recursos naturales, que quiere la explotación sostenida, Pero y no hay... desde una visión tienes distinta, don Pedro. cinco... Pero desde tú una tienes... visión más comunitaria, no desde Yo no sé ambientalistas, de qué sino visión. desde una visión Yo lo más que te digo es que más ese comunitaria. discurso lo ves en prensa, hay 5 o 6 columnistas ecologistas a morir, quieren parar toda la minería. Y no hay un solo partido político verde, como lo hay en todo el mundo, que entonces estos mensajes son de siquiera un élites partido... interesadas o de movimientos reales. Y Esa ni es mi siquiera cuestión. un partido que se romántica, identifique con eso, pero nosotros tenemos que ir ya a Solo un esa corte movilización comercial. social se va a convertir en un nuevo movimiento social y vamos a reemplazar, no estoy incluida, pero va a reemplazar a estos caducos. Pues qué bueno. Hemos de ver ese futuro, pero ahora hemos de ver la pauta comercial, por favor. Vamos a ese corte y volvemos con el tercer y último segmento de este programa.